posiblemente hayas escuchado algo de ese libro. Y de hecho tiene un versículo muy famoso, muy usado en días donde el amor anda en el aire. Se trata de la epístola a los Corintios. Si ubicas a Pablo, pues ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de esto, pero vamos a llevar una serie de los libros de las epístolas a los Corintios. Y en la semana estaba leyendo esto y estaba orando, y creo que es una epístola o es un libro de la Biblia que podemos llevar despacio y bien estudiado, y cualquier de los temas que están plasmados en esta epístola son buenos para aplicar a nuestra vida. Y creo que son momentos en los que pues debemos de aplicar lo que estamos leyendo, debemos de buscar más y más tener comunión con Dios. Entonces, dicho esto, bienvenido al estudio, al primer estudio de la primera epístola a los Corintios. Es una epístola que escribió Pablo por allá del año 55 después de Cristo. Es un año después de que conoció y estableció la iglesia en Corintio. Es una ciudad cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es el centro de muchas cosas. Ahorita vamos a hablar mucho más a fondo de esto. Lo que quisiera que te llevaras el día de hoy es que esta carta es de un carácter práctico. El tema, los temas que se tocan en esta carta son prácticos. Entonces, me gustaría que salieras de este estudio pensando y haciendo, sabiendo que las cosas que vamos a estudiar hoy son prácticas. Tanto tú como yo, como cualquier otra persona que ya ha conocido al Señor y ya ha recibido a Cristo, puede hacerlo. Si no lo has hecho, si no eres creyente aún, también hay porción para ti. Entonces, ¿qué te parece si entramos un poco más a detalle? Pero primero voy a leer los primeros 3 versículos para empezar a orar. Dice así, es capítulo 1, versículo 1 de la primera epístola a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señor, gracias por esta palabra, gracias que nos permites empezar un estudio, Señor, y poder llevarlo cada sábado. Te pido, Señor, que nos enfoques y nos des, Padre, la sabiduría y el espíritu para aplicarlo, Señor. Así como hacer y obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La epístola a los Corintios. ¿Qué te puedo decir? ¿Es la primera epístola de Pablo a los Corintios? Pues sí, es la primera, ahí dice el número primero, ¿no? Es muy, muy importante para nosotros porque capta con mucha exactitud los problemas que nos enfrentamos como cristianos, los problemas que como personas, como hijos de Dios, vamos a tener día a día. Es algo increíble que, a pesar de que se escribió hace muchísimo tiempo, es tan aplicable todavía a nuestros días. Y hay una razón para eso, es que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. Entonces, los temas que están escritos y vamos a estudiar no son en vano, no fueron escritos ni expuestos en vano en la Biblia. ¿Y qué es esto? ¿Qué es una epístola? Te puedes preguntar qué es una epístola. Es una carta, nada más es una carta. Es una carta que es nombrada por el mismo lugar al que va. Entonces, casi todas las cartas que Pablo escribe tienen el lugar de a quién se dirige o hacia dónde se dirige. Con excepción de las cartas personales que tiene Pablo, que creo que le hizo a Timoteo, a Tito y Felipe. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Creo que sí. Ok, y el motivo de esta carta a esta iglesia en Corinto es que Corinto era el referente al pecado. ¿Te puedes ahorita imaginar
¿qué ciudad en el mundo es el referente al pecado? Yo sé que pensaste tal vez en Las Vegas o tal vez pensaste en Ámsterdam, si se dice así, Ámsterdam. Ok. Cualquiera de esas dos ciudades en este momento, en la actualidad, son referente para pecado. Es decir, vas a esa ciudad y haces lo que tú quieres, como tú quieres, y si vas a un lugar de esos, es muy palpable que puedes hacer lo que tú quieras. El pecado está ahí para practicarlo como quieras. Y no te estoy diciendo que vayas a investigar, pues puedes ir a un lugar de esos, pero a predicar el evangelio o hacer otra cosa que no sea eso. O aquí en México, un lugar así, yo no sé, podría ser como Tijuana o como Guadalajara, o no sé, ciudades grandes, ciudades donde hay tanta cultura y tanta religiosidad de diferentes religiones que es muy común que cualquier persona haga lo que quiera. Entonces, Corinto era el referente para la ciudad del pecado en aquellos tiempos en que Pablo escribió la carta. Recuerda que fue más o menos como 55, 60 años después de la muerte de Cristo. A esta ciudad está escribiendo. ¿Y por qué era tan importante esta ciudad? Es que era un punto medio donde llegaban barcos, donde llegaban bienes, donde llegaban alimentos y materiales, y las condiciones de vida y las actividades de los corintios son muy común a lo que en la actualidad hacemos. Por eso también es tan relevante esta carta. Es que las condiciones en las que la sociedad está hecha actualmente, podríamos decir, y es una frase que voy a repetir mucho, está hecha a lo corinto, ¿ok? Las cosas que hacemos cuando estábamos en el mundo, pues andábamos a lo Corinto. Eso lo voy a repetir como unas 3 4 veces para que te vayas acostumbrando. Corinto era una ciudad hermosa, era una ciudad con hermosas palmeras, hermosos edificios, era el centro del placer y se dedicaba de lleno a dos cosas. Se dedicaba a buscar el placer a través de la pasión y se dedicaba a la sabiduría. Esas dos cosas, esa ciudad era reconocida por eso. Era una ciudad griega y sus habitantes les encantaba, les fascinaba filosofar y se dedicaban a lo que Pablo lo llama la sabiduría de las palabras. Con el tiempo que estudiemos estas cartas vamos a llegar a ese punto. Aquí no es, aquí no es. Bueno, Corinto era la capital de Acaya. Es importante para el Imperio Romano e históricamente es importante también. Competía con Atenas en cuanto a popularidad. Entonces era un puerto muy popular, era un puerto que tenía mucho trabajo, donde había mucho transporte. Tal vez te lo podrías imaginar como Mazatlán, donde tenemos mucho turismo, donde es una ciudad importante de la República, turísticamente hablando. Al ser un puerto como Mazatlán y ser muy importante, la hacía una ciudad muy religiosa. ¿Por qué? Porque había 12 grandes templos, cada templo tenía a sus dioses, y la razón de que había mucha apertura a la religión es que Roma solamente les pedía el tributo y la adoración al emperador romano, y ya después de ahí puedes hacer lo que tú quisieras, lo que se te pegara la gana, podías hacerlo. Además, el tránsito de turistas a extranjeros obligó a Corinto a ser una ciudad abierta para todos y además a seguir las costumbres del mundo. ¿Por qué? Porque tenían que agradar a las personas, tenían que tener centros para todos, y eso pues los orilló a que cada quien haga lo que quiera para que cada persona que llegue aquí esté a gusto y disfrute. Eso era esa. Y como te digo, en el mundo antiguo, en el mundo a los tiempos de esta carta, había un dicho que era muy común, que era, hay que vivir a lo Corinto. Es como decir ahorita, como la frase de Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se lo lleva la corriente, bien dicho. Lo que se queda en Las Vegas, pues se queda en Las Vegas. En el capítulo 6 de esta carta, en el versículo 12, es un versículo muy famoso y lo voy a leer. Dice:
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta parte de todas las cosas me son lícitas, ¿qué crees? Es un dicho común entre los habitantes de Corinto. De ahí viene, de que ellos hacían lo que querían. Básicamente es decir, atáscate que hay lodo. Es algo que escuchas aquí muy común en Mazatlán. Imagínate vivir en un lugar así. Si no te imaginaste cuando lo dije, pues nada más abre los ojos. Aquí en Mazatlán hay cosas en lugares públicos que hacen, como en olas o como en lugares públicos donde puedes ver pues que no hay como mucho pudor de lo que se está haciendo. No digo que esté comparado con lo que pasaba en Corinto, te voy a decir que pasaba en Corinto, pero Mazatlán pues se puede decir que es una ciudad donde está abierta también para practicar el pecado y lo tenemos catalogado como normal. Entonces, en aquel tiempo Corinto pues era de lo más normal. ¿Y por qué? Porque la principal diosa era la diosa Afrodita o Venus, era la diosa del amor y la sexualidad, y ahí estaba un gran templo, el templo más importante para esta diosa, ahí estaba, y la manera en que practicaban la religión era la prostitución a través de sacerdotas que a la vez eran prostitutas. Imagínate la ciudad llena de libertinaje y además estar practicando algo que se consideraba bien en el mundo. No estoy diciendo que esté considerado bien, se consideraba entre ellos normal, común. A esta ciudad le está escribiendo Pablo. Imagínate el reto de Pablo de llegar a la ciudad, ver todo lo que vio, pero al mismo tiempo se enamoró de las personas que necesitaban a Cristo. Es algo hermoso, es una ciudad llena de pecado, pero con necesidad todavía más de Cristo. Así como aquí en Mazatlán, es una ciudad que necesita de Cristo, así como tú y yo estamos estudiando esta carta para poder aplicar y para poder llevar el Evangelio a más lugares. Déjame decirte que Corinto es el ejemplo para nosotros y fue una de las primeras ciudades en la que pasó esto. Ahora vamos a hablar de la iglesia, que es lo que más me interesa. Te platiqué todo el contexto de Corinto, más o menos para que comprendieras a dónde va dirigida la carta y a quién le está escribiendo Pablo. Ahora, la iglesia, era una iglesia que estaba en medio de mucha idolatría y era tan permisivo con todo. No había en los habitantes de Corinto, no había una identidad realmente. Ellos podían ser lo que ellos quisieran. Entonces, imagínate una ciudad próspera, llena de culturas y con mucha promiscuidad. Pablo a esta ciudad está escribiendo, como te repito. Podemos leer en Romanos 1, ve a Romanos 1, para cerrar el contexto de a dónde está escribiendo. Romanos 1, vamos a leer muchos versículos del 18 al 32. Voy a leerlos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Qué fuerte, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los practican, quienes practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Está bien pesado también es esa porción en Romanos, pero vamos a regresar a Corintios. ¿Por qué te leí esto de Romanos? Porque se cree y muchos estudiosos concuerdan en que todo lo que veía Pablo en Corintio lo reflejó en esta carta, lo reflejó en la carta a los Romanos. La vida de Corintios era muy similar a lo que acabamos de leer en Romanos 1 del 18 al 32. Es básicamente plasmada la vida de un Corinto ahí. Imagínate ahora la ciudad. A esta ciudad está escribiendo Pablo. Vamos a leer un poco en Hechos 18. Si quieres leerlo, son dos versículos, Hechos 18, 1 y 2. Pero ¿qué estaba pasando? Pablo llega a Corinto, hace clic con Aquila y Priscila y ellos le contaron a Pablo sobre Roma y por eso le escribe la carta a los romanos en el versículo 3. Ahora, del 3 al 10 vemos más de lo que pasa cuando llega a Corintio. Qué interesante que uno piensa que a la ciudad donde hay más pecado es donde menos deberíamos de ir. Pero Dios realmente, Él quiere que vayas, pero a predicar el Evangelio. Donde hay más pecado, hay más necesidad. Entonces Dios tenía mucho pueblo en esta ciudad después de que se plantó la iglesia. Uno pensaría de nuevo que fuera el último lugar al que quisiera ir a predicar, pero Dios realmente ve la necesidad y deberíamos de pensar que es el primer lugar al que deberíamos de ir realmente. Entonces Pablo en sus viajes, después de conocer Corinto, en sus viajes misioneros, no en otro tipo de viajes, llegó un momento en donde Pablo sigue pastoreando la iglesia por medio de cartas. Y se cree que escribió más cartas, pero nada más tenemos dos para Corintios, así que el enfoque está en estas dos cartas. Si te das cuenta, en el versículo 11 de Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Ya vamos a llegar al punto, al contexto. De lo que Pablo está haciendo énfasis en esta carta es que hay cosas que estaban pasando en la iglesia que no estaban bien. Pablo trata de corregir cosas que no estaban bien en la iglesia. La primera son divisiones, como lo acabamos de leer. Pablo termina diciendo que esto que acabamos de leer es carnal. Después habla de inmoralidad sexual, habla cosas así como el hijo con la madrastra y trata todo el rollo de inmoralidad sexual. Otro asunto que trata es el proceso de comer carne, y esto es porque Pablo les dice no coman carne sacrificada porque alguien los puede ver y van a ser de tropiezo, pero esto era porque si un judío o cualquiera veía comer carne que habían sacrificado a otro dios, pues ellos van a decir que el cristianismo da chance de adorar a otros dioses. Por conciencia les dice no hagas esto. ¿Qué más vamos a tratar? Y a esto le puedes agregar muchas cosas a lo que acabo de decir. Habla también de dones espirituales, también está hablando de corregir prácticas que no son correctas en la congregación, y al final de la carta es una idea errónea que tenía sobre Cristo, no que ellos decían que no había resucitado. Entonces son más o menos los temas. El tema principal
son asuntos internos, son asuntos por los que pasamos como hermanos e hijos de Dios. Si eres mi hermano, pues, y hemos pasado por esto, perdón, vamos a aprender a cómo poder trabajar este tipo de situaciones. Ahora, los de Chloe le informan todo a Pablo y además le mandaron preguntas. Yo creo que en la carta que le escribieron los de Chloe a Pablo, le mandaron preguntas los de la iglesia en Corinto. Y en el capítulo 7 parece que la iglesia pues sí les manda una pregunta y Pablo les da una respuesta. Y por esta razón nace esta carta. Por fin, llegamos al contexto. Es muy grande, pero con esto que te acabo de decir, vamos a entender muchas cosas. Como te digo, es el contexto general de la carta y es bueno que investigues por tu cuenta. Si tienes dudas sobre esta carta, busca información. No busques mucha porque te puedes desviar. O si tienes dudas, puedes mandarme un mensaje y yo te digo dónde podrías buscar información o cómo poder hacer un estudio. Pero ok, versículo del 1 al 3. Las cartas de Pablo, en el versículo 1, si lo lees de nuevo, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. ¿Qué está diciendo en este primer versículo? Primeramente, las cartas de Pablo pues se firman al principio. Tal vez en la escuela estás acostumbrado a firmar al final o en tu trabajo, pero estas cartas se firmaban al principio. Básicamente anuncia quién escribe la carta y aquí dice que es Pablo y el hermano Sóstenes lo acompañaba o estaba de acuerdo con lo que estaba escribiendo. O tal vez era el que escribía, no sabemos con exactitud. Lo que sabemos es que Sóstenes estaba con Pablo en Efesio, estaba escribiendo y estaba escuchando, y es interesante ver cómo Pablo pone la credencial de que soy llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Y en la segunda carta Pablo tiene que defender esta realidad de que sí es un apóstol de Cristo. Y esta idea de ser llamado de ser apóstol nos da el desarrollo de la aplicación de este día. Dios nos llama, es lo que te quiero decir ahora esta tarde. Dios te ha llamado, Dios me ha llamado, Dios ha llamado a cualquiera que ha llegado a sus pies. Dios tiene un llamado para ti y para mí. Y ahora, yo sé que cuando te digo que tienes un llamado, te puedes imaginar cosas grandes o tal vez una cosa muy específica. Tal vez puedes imaginar que tienes un llamado para la cafetería, un llamado para dar la bienvenida, un llamado para estar en el sonido, un llamado para estar en la alabanza, o un llamado para liderar y pastorear. Y sí, esos llamados sí son palpables, sí existen, Dios los pone en nuestro corazón, pero antes de todo esto, quiero que lo quites de tu mente y vamos a ir al versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, lo que vemos aquí es algo que está bien chido. Primero vamos a leer Romanos 10, del 11 al 13. Es la carta que está antes de lo que estamos leyendo. Entonces dale como 4 o 5 páginas y vas a llegar ahí. Romanos 10, del 11 al 13. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado de todos. Perdón, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué acabamos de leer para comprenderlo? Que todo aquel que en él cree no será avergonzado. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. Dios es Dios de todos, es Señor de todos. Y si tú has creído en Él, ahí estás entre los todos. Entonces, Pablo le está hablando a toda la gente. De acuerdo al versículo 2 de la primera carta a los Corintios, Pablo le está hablando a toda la gente que ha invocado el nombre de Jesús.
¿Tú lo has hecho? Si tú lo has hecho, este mensaje pues es para ti. Todos aquellos que han sido salvos, si tú has sido salvo, es para ti. Has sido llamado a ser santo. El primer llamado que tenemos en nuestra vida antes de tener un llamado específico es el llamado a ser santo. Y esto es mejor que cualquier título, de verdad. El llamado a ser santo es mejor que cualquier título que te puedas imaginar. Y donde le pongas el ser santo es mejor que cualquier otra cosa. El que guarda la palabra de Dios y el que persevera en Dios, pues se muestra que el amor de Dios se ha perfeccionado en él, y el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Todo es lo que te estoy diciendo viene en la Biblia. Entonces, Dios te está preguntando realmente hoy. La palabra de Dios te pregunta, ¿has creído en Jesús? Si tu respuesta es sí, entonces debes de entender que tu llamado es ser santo. Debo de entender que mi llamado es ser santo. Pablo les dice, hey, recuerda que en Corintio hay un lugar que es súper lleno de pecado, y debes de entender que ahí donde estás has sido llamado a ser santo. Eso les está diciendo a los corintios. Ahí en donde estás, en un lugar lleno de pecado, ahí has sido llamado a ser santo. Ahora a nosotros, lo mismo. Aquí en donde estamos, si hay pecado a tu alrededor, ahí has sido llamado a ser santo. No tenemos necesidad de estirar la mano o de probar otras cosas si ya hemos sido llamados a ser santos. Y vamos ahora a entender un poco qué es ser santo. Ser santo básicamente, por la traducción, significa ser apartado, estar aparte, estar separado. No puedes estar en el mismo lugar del mundo. Así como Dios no puede estar en el mismo lugar que el pecado, así nosotros no podemos estar en el mismo lugar que el mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no estamos viviendo para el mundo, ni las prácticas que tiene el mundo. Ese es el concepto de santo. Es algo completamente distinto donde solamente está Dios. Ahora, ser santo es estar apartado, y cuando Dios nos llama a santificarnos, cuando Dios te está llamando en este momento a santificarte, es el mismo concepto. Debes de estar apartado, debo de estar apartado, debemos, conjugación de verbos, ¿ok? Después, santo, después vemos cómo en la Biblia toma otro sentido, ¿no? Toma el sentido de que debemos parecernos más como Dios. Como Él es diferente, así debemos de ser nosotros diferentes, ser más como Dios. Y cuando Jesús habla sobre el deseo de Dios, que no hagamos mal a los demás, ama a tus enemigos y haz el bien, dice que seamos misericordiosos como Dios. Dice que Dios que Dios es de una manera, y nosotros al santificarnos deberíamos de ser de esa manera. Pero ¿cómo me santifico? Te puedes estar preguntando, y es bien válido, y yo creo que es la pregunta más lógica. ¿Cómo me santifico? Busca las cosas de Dios y así buscarás lo que Dios busca. Ese es el punto para esta pregunta. Busca las cosas de Dios, busca las cosas de Dios, que aquí están, y buscarás lo que Dios busca. Al santificarte, vas a heredar el comportamiento de Dios. Al ser santo, vas a ver una gran brecha y una diferencia enorme con el mundo. Una pregunta: que a ti, que estás viendo este video, bendices a los que te maltratan, o le deseas bien a una persona que te dijo cosas malas, o aquella persona que le has tenido coraje por mucho tiempo, ya lo perdonaste. Si bendices a los que has lastimado, realmente estás teniendo has heredado el comportamiento de Dios. Pero el ejemplo de una persona que es como Dios, pues es una persona que se está santificando. Entonces, santificarnos implica dejar de comportarnos como el mundo se comporta. Es dejar de pensar las cosas como el mundo las piensa. No te conformes con el pensamiento de este mundo. Eso está en Romanos 12. De aquí, de Romanos 12, sale la idea de que ser santo implica dejar de comportarme como se comporta este mundo. Básicamente, somos llamados a ser diferentes. Entonces, Dios nos dice hoy en este día, si nosotros
Si yo he decidido seguir a Cristo, debo de aceptar que la realidad en la que estoy en estos momentos es que me debo de santificar. ¿Y qué es santificarnos? Para que quede claro, debemos dejar de comportarnos como el mundo se comporta, dejar de pensar lo que el mundo piensa, dejar de anhelar lo que el mundo anhela y empezar a anhelar lo que Dios ama, lo que Él piensa, lo que Él anhela, y es esencialmente contrario a lo que el mundo gobierna. ¿Por qué? Porque así estamos establecidos en estos momentos. Dios viene y dice, tú tienes que ser diferente, tú tienes que vivir diferente y no puedes anhelar lo que este mundo anhela, porque si es así, estás dejando a un lado el amor con el que Dios te ama. Y cuando amas al mundo, has dejado de un lado a Dios y empiezas a pensar como el mundo piensa, empiezas a dejar lo que anhela Dios, y el mundo y Dios son completamente contrarios. O sea, no hay ni un grado de diferencia en lo contrario que son, pero yo y tú, como hijos de Dios, hemos sido llamados a que dejemos la vida de pecado, la vida que nuestra carne desea y tiene muchísimas ganas de hacer las cosas. A eso hemos sido llamados, a dejar esa vida, a dejar el pecado. Si has creído en Cristo, has sido llamado a dejar el pecado. Quiero leerte Romanos 6.1 para terminar. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, que sigue en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿vamos a seguir viviendo como vivíamos? Pues no, porque ya dejamos esa vida y ahora con Dios tenemos algo mejor. Pablo les está diciendo esto mismo a los corintios, te está diciendo lo mismo a ti, me está diciendo lo mismo a mí. Si tú has confesado que crees en Jesús, ya fuiste rescatado, ya no tienes que vivir la vida a lo corintio, ya no tienes que vivir la vida a lo corinto. Dios te ha salvado y te ha rescatado para que ya no vivas de la misma manera. Es un nuevo reino, es un pueblo, y este pueblo se impone por el poder de Dios ante el mundo. El mismo mundo que intentó acabar con Dios, en este mundo estamos. El mismo mundo que intentó acabar con la vida de Jesús y no pudo, en este mundo vivimos. Por eso estamos en guerra. Ahora somos hijos de Dios, somos parte del reino de Dios, y este reino se impone y se opone ante el reino del mundo, y somos nosotros, eres tú y soy yo. Si has creído en Cristo, ahora estás y estamos en contra del mundo. Si has creído y has sido llamado hijo de Dios, has sido llamado a santificarte. El llamado que hoy tienes y hoy tengo para nuestra vida y para aplicarlo de ahora en adelante es que hemos sido llamados a santificarnos. Hemos sido llamados a voltearnos ante el pecado y caminar para el otro lado. Y si para el otro lado que caminas hay pecado, volteate para el otro, siguiendo los pasos que Jesús dio y está dando y nos está guiando cada momento de nuestra vida. Entonces, si llegaste a este punto, me encantaría orar por ti. Si no has recibido a Cristo, por favor, déjanos un mensaje y nos gustaría platicar contigo, pues, sobre qué piensas de este tema, o qué te llamó la atención de este tema. Déjanos un mensaje y voy a orar por que este estudio quede en nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias que nos permites estudiarla y poder ver, Señor, cómo tú quieres, Padre, que nos santifiquemos cada día, Señor, que seamos más como tú, Señor, que nos apartemos del pecado y caminemos hacia ti, Señor, que hacia donde tú estás es un lugar libre de pecado, es un lugar donde no hay más que preocuparnos, más que adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas, Señor, a cada una de las personas que están escuchando este estudio, Señor, y que nos ayudes a todos a aplicar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pues gracias, te esperamos en la semana y de verdad es un gusto estar aquí contigo, aunque no nos podamos ver, yo sé que estás ahí y tú sabes pues que yo estoy aquí. Entonces,
Bye. Dios te bendiga. Bye.